Antioquia ha tenido unas formas de violencia, nosotros en el Cauca también hemos tenido otras formas de violencia, inclusive si ustedes recuerdan, en la década de los 90 el departamento del Cauca fue considerado zona roja por el conflicto armado, no solamente de unas fuerzas, sino de multiplicidad de fuerzas que llegan a nuestro departamento, pero a la vez ese contraste con una gran riqueza ambiental. Una gran riqueza sobre todo en poblaciones y una gran riqueza cultural. Allí en el mapa ustedes pueden ver como unos colores que están representados. El 26% de nuestra población es afrocolombiana, porque la mayoría cree que nosotros somos más población indígena. El 26% es afrocolombiana, el 24% es indígena. Y no solamente de una comunidad indígena, porque casi siempre reconocen a los guambianos, realmente tenemos 8 comunidades indígenas, cada uno con sus formas de organización, que logran un trabajo importantísimo en la década de los 60 y 70 y es de articulación de esfuerzos para construir un proceso que también va tejiendo y va caminando muy fuerte en el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, que ha hecho unas luchas importantes, unas luchas de resistencia para llegar a construir inclusive la educación propia, pero que hoy también esa educación propia se teje desde las comunidades afrocolombianas. Digamos que ese contexto histórico se va construyendo a la par con todo este camino que se recorre desde la educación popular en el Cauca, y que la excusa se da después del terremoto de 1983, cuando distintas personas que ya venían trabajando y haciendo un ejercicio importante con comunidades, en educación de adultos, un poco aislados, después del terremoto entonces se da este encuentro, digamos oportuno, que permite la construcción y la creación del grupo ya formalmente de educación popular y que se inscribe en la Universidad del Cauca, no solamente para hacer investigación o hacer producción de conocimiento, sino sobre todo para lograr todo un trabajo de educación de adultos, de alfabetización, pero desde la línea de la educación popular. Y allí entonces siempre hacemos y resaltamos todo el trabajo de nuestros maestros, quienes fundaron el grupo, el profesor Freddy Piso, sociólogo de la Universidad Nacional, y nuestro gran y querido maestro Luis Hernando Rincón, personas que hoy todavía siguen en el grupo, para el profe Luis Hernando ya pensionado, pero que sigue acompañándonos con todo su saber, con toda su experiencia, con toda su trayectoria. Y es un poco mostrando entonces una diversidad. El Cauca tiene una potencia importantísima, histórica, y que digamos que empieza también a articularse con este naciente trabajo que se desarrolla en el grupo de educación popular, que fue por fuera de la universidad, y creo que en esa historia eso fue importante porque ese aprendizaje fue esencial. Nosotros estudiantes de las licenciaturas entonces íbamos hacer todo ese trabajo comunitario, hacer educación de adultos, hacer alfabetización, todo desde los principios de Paulo Freire y de la educación popular, y allí empezamos entonces a caminar y a encontrarnos con organizaciones comunitarias, con líderes y con algunos educadores que de manera valiente empiezan a trabajar y a tejer toda esta construcción que nos parece significativa. Por eso, clave en este ejercicio 2 elementos que siempre resaltamos, y uno es la resistencia frente a las estructuras, y nosotros que estábamos en la universidad, una estructura de una universidad colonial en toda su forma. Allí ustedes ven cuando vayan a nuestra universidad toda su arquitectura, ¿cierto? Desde la infraestructura hasta sus formas de organización en lo colonial, pero también colonizadas, y colonizadas en todos sus programas, colonizadas en sus formas de organización. Entonces por eso siempre resaltamos en este inicio y en esta historia esto tan interesante del trabajo que iniciaron nuestros compañeros, que no fue fácil. Por eso la tarea nunca será fácil, porque es una tarea de resistencia permanente, un poco de generar todo ese proceso de colonización que ya no pasa
por esa esclavitud que tiene un símbolo con las cadenas. Hoy es de orden mental, de orden organizacional, de orden conceptual. Creo que ese ejercicio que inician nuestros compañeros fue fundamental para abrir un camino importante en nuestra universidad, donde la sociedad le exigía un trabajo, le exigía otras formas de hacer investigación, otras formas de pensar la educación para el caso de la Facultad de Educación y de quienes nos estábamos formando o de quienes ya eran profesores universitarios, y que ya no podría seguir siendo la misma escuela tradicional que se venía formando. Entonces, este Cauca tan potente nos empezó a enseñar muchísimas cosas y el grupo supo de manera sabia acompañar estos procesos y aprender de ellos. Por eso entonces en este ejercicio no solo es de resistencia sino de persistencia, y aquí entonces vamos mostrando en este camino que lo que en esa época no se llamaba así, que hoy lo conocemos como los semilleros de investigación, fueron fundamentales porque van formando escuela. Nosotros hacemos parte de esa escuela del grupo de hace 30 años y nosotros continuamos la escuela. Siempre el grupo ha tenido un grupo de estudiantes de las licenciaturas trabajando con nosotros en comunidad, no solo dentro de la universidad, en los foros, los paneles, los debates que se arman, sino allá, en terreno, porque no puedo hablar de la escuela aquí en la comodidad de las cuatro paredes, tengo que salir, ¿cierto?, a un contexto, y el Cauca nos brindaba una potencialidad importante, interesante, porque es un contexto diverso. Entonces, cuando empezamos a recorrer la zona indígena, la zona afro, para comentarles, nosotros dentro de las comunidades afrocolombianas tenemos distintas experiencias, las asentadas en el Valle del Patía, que tienen unas particularidades y unas problemáticas, digamos, en un nivel de pobreza extremo. Hoy siglo XXI y todavía hay regiones sin agua potable, sin condiciones mínimas, ni siquiera básicas, sino mínimas, con unas escuelas que solo son un salón, ¿cierto? Y el maestro allí se enfrenta a muchísimas problemáticas. Entonces, cuando llegamos a estas particularidades, luego pasamos al norte del Cauca, donde está sentada la otra comunidad indígena, con una gran influencia de la zona del Valle, por ejemplo. Es fundamental todos los trabajos que allí se vienen gestando y de organización comunitaria, o la parte del Pacífico, Guapi, Timbiquí, toda esta zona, digamos, abandonada por la parte estatal, pero que también es pujante y que lucha y quiere tener otra sociedad, otra estructura y por supuesto otra forma de educación. Entonces, estos son aprendizajes importantes y por eso nosotros mencionamos que han sido de resistencia, pero también de persistencia. Creo que eso es bien interesante y nos permite no solo desde la teoría, sino a nivel conceptual, poder revisar y reconceptualizar a qué estábamos llamando participación. Participación es solo asistir, y allí entonces empezamos a entender lo que busca la educación popular con la participación, que significa compromiso, y es un compromiso político frente a lo que nosotros estamos haciendo, y eso ya nos ubica entonces en otra forma de pensar, pero también de hacer educación. En ese sentido entonces, el diálogo de saberes como otro de los principios básicos de la educación popular, pues también son fundamentales en el trabajo que nosotros veníamos desarrollando. Y claro, cuando empezamos a escuchar a nuestras comunidades indígenas con todo su saber, antes de que saliera toda la teoría del buen vivir, el Cauca ya venía trabajando lo que era la educación propia y toda su cosmovisión, toda su apuesta. Cuando ellos nos dicen el futuro no está adelante sino que está atrás, y cambian el paradigma frente a las formas de hacer educación, de hacer investigación, de pensar la vida misma, entonces nosotros ya empezamos a entender que existían otros saberes y que no solamente es escucharlos, pero si no los reconocemos, realmente allí no habría diálogo. Entonces, nuestros compañeros de comunidades indígenas, de comunidades afro, de movimientos campesinos, empiezan a llegar al aula de la universidad, y la universidad empieza a ir
a esa otra aula que es el aula de la vida misma, de las comunidades. Creo que esa ha sido una de las grandes experiencias y enseñanzas que nos ha mostrado este camino y este andar. Por eso, a diferencia de la profesora Piedad, que un poco empieza a compartir la experiencia del recorrido, nosotros lo hacemos desde el grupo porque creo que allí hay una potencia supremamente importante a nivel conceptual, a nivel de existencia, a nivel de pensamiento, a nivel de ser, pero también a nivel de estar. Y es un estar distinto. Y eso entonces nos permite, en ese ejercicio de resistencia y persistencia, pues nos vuelve fuertes, nos vuelve personas supremamente amigas. Hoy cuando el maestro Óscar hablaba de la amorosidad, creo que también esa parte sensible y esa parte de que nosotros seamos amigos, hermanos como grupos, y cuando ya empezamos a compartir con todos nuestros otros maestros, el profesor Alfredo, Alfonso, Lola, Marco, Piedad, nosotros nos sentimos como de una misma familia, porque es una lucha que cada uno está haciendo en distintos territorios. Y allí entonces estos ejercicios de resistencia son supremamente importantes. Pero en la academia, esta academia colonial nos empieza a decir, ¿y dónde está la producción intelectual? ¿Cierto? ¿Dónde están los libros? No existe, porque la educación popular, y más si nos vamos devolviendo en el tiempo, no había mucha producción, ¿cierto? Fue saliendo poco a poco, y un departamento con el nuestro que su riqueza está en la oralidad. Entonces empezó la gran pregunta, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo logramos que esos otros saberes de la academia empiecen a escucharnos? Y allí entonces la sistematización de experiencias se volvió un camino que creo que es fundamental para el trabajo. Tenemos, por ejemplo, la maestra Lola con toda su pedagogía de la corridez en el Cauca, una mujer que desde que habla en forma poética, cómo escribir, ¿cierto? Así como ella habla, y guardar todo el valor de la experiencia, pues ella misma tendría que hacerlo, porque creo que eso es el valor que tiene la sistematización. Los propios actores dejan o se vuelven más bien también productores de saber, un saber que inclusive ellos mismos ni siquiera reconocían. Entonces nosotros iniciamos un camino que empieza por fuera, pero que luego nos nutre internamente y nos hace hacer una revisión en todo este ejercicio de lo que ha sido la educación popular. Por eso nosotros en esta historia fuimos estudiantes y seguimos siendo estudiosos de esta escuela de la educación popular en la que estamos convencidos que es el camino para seguir estos procesos de transformación, que son sociales, que son políticos, que son de orden estructural. Y hay momentos difíciles donde a veces creemos que esa estructura es inamovible, que no es posible cambiar, pero nosotros que vivimos la experiencia en la Universidad del Cauca, tal vez la más colonial de todas las universidades, podemos decir que esta construcción y este trayecto nos ha permitido, desde los mismos principios de la educación popular, entrar al interior de la universidad. Una experiencia maravillosa que ni siquiera la gestamos nosotros, sino otros amigos que venían haciendo educación popular, y aquí hago el reconocimiento al doctor Rodrigo Solarte de la Facultad de Ciencias de la Salud, lograron que un programa como el de medicina, reconocido, ¿cierto?, que tiene una historia muy grande, donde se enseña solo una forma de medicina, hoy nuestros estudiantes de medicina ya van al Hospital Pachamama en Guambía a aprender de ese otro saber y a reconocer que existen otras formas de ver la salud, que la salud no es solo una forma y no solo de una manera se puede atender. Romper eso en la universidad para una facultad de ciencias de la salud con toda su estructura, pues nos llevó casi 40 años, pero esas son líneas que se van tejiendo y que vamos compartiendo, y que hoy entonces se potencia no solo por lo que se hace al interior de la universidad. Yo creo que los movimientos sociales, los movimientos sindicales, hoy en una unidad de acción que logramos con el Sindicato de Maestros del Cauca de Azoinca, pues nos ha permitido reconfigurar este trabajo de educación popular al interior de la universidad y continuar nuestro
camino y cada vez potenciarlo e ir visibilizando otros elementos importantes. Y allí todos estos nuevos trabajos y discursos emergentes que, como presentaba el profesor Oscar, van alimentando la discusión de esta línea crítica. Y allí, por supuesto, el trabajo del profesor Boaventura, todo el pensamiento decolonial, por ejemplo, que hoy viene construyéndose. Estuvimos, o ya hemos estado en varias conversaciones con Catherine Walsh, que viene trabajando todo lo de pedagogía decolonial y la interculturalidad crítica, pues siguen alimentando este pensamiento y se sigue construyendo. Pero aquí esta potencia entre organizaciones sociales, organizaciones sindicales y la misma universidad, y desde lo que el grupo venimos trabajando, creo que ha sido fundamental la articulación con otros grupos de investigación. Hoy ya trabajamos de manera conjunta con el grupo de memorias étnicas, con la profesora Elizabeth Castillo, José Caicedo, con el grupo de estudios interculturales, con el profesor Adolfo Albán, con un grupo en la Facultad de Ciencias Contables y Económicas que está trabajando la línea crítica desde lo que es la apuesta neoliberal. Entonces allí está el profesor Olver Quijano, por ejemplo. Es un grupo, digamos, interdisciplinario, y esa unión de pensamiento crítico que se ha gestado en la Universidad del Cauca y que ya se posiciona en distintas facultades, al encontrarnos y al empezar a caminar juntos, creo que también logra unos espacios importantes de estas reflexiones que son críticas y que siguen siendo no solamente discursos o producción de conocimiento, sino sobre todo que sigue siendo un pensar, un hacer y un ser en una línea que va abriendo un camino importante y una alternativa para la transformación política, educativa y social.